vamos a empezar con lo que importa hoy, con Charles Spurgeon, ¿ok? Vamos a empezar de la siguiente manera. A ver, él aparece a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y a modo introductorio vamos a decir, en la capilla de New Park Street y en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, escuchen, sin micrófonos ni tecnología, el príncipe de los predicadores pastoreaba ya una congregación de más de 6.000 miembros. Spurgeon predicó a más de 10 millones de personas, según registros históricos varios. Fundó más de 40 iglesias e incluso orfanatos. Fue y es, hasta estos tiempos, fuente de inspiración y ánimo para muchos pastores y ministros, como por ejemplo fue para Moody y para Mueller. Para Spurgeon, los creyentes son más felices postrados a los pies del Maestro. De hecho, voy a tomar una introducción de este libro, A los pies del Maestro de Spurgeon. El libro es muy edificador. Además, toma parte de sermones, ¿sí?, que él daba, fragmentos de sermones expositivos de él, desarrollados por él. Dice así la introducción de este libro: al recordar mi historia, Spurgeon dice, ni siquiera soñé que al abrir mi boca por primera vez para Cristo, en una forma tan humilde, tendría el honor de traer a miles a los pies de Jesús. Bendito, bendito sea su nombre, suya es la gloria por esto. No puedo evitar pensar que debe haber otro muchacho aquí a quien, al igual que yo, él pueda llamar por su gracia a servirle. Cuando los diáconos de la iglesia de New Park Street me enviaron una carta para que fuera a predicar a Londres, yo la devolví al día siguiente diciéndoles que se habían equivocado, que yo era un muchacho de 19 años, que vivía feliz entre las personas muy pobres y humildes de Cambridgeshire que me amaban y que no imaginaba que ellos quisieran que yo predicara en Londres. Pero ellos me la devolvieron y dijeron que todo eso lo sabían y que yo tenía que ir. Ah, dice él, qué tremenda historia ha sido desde entonces la bondad y el cariño del Señor. Ahora, recuerden esto, palabra de Spurgeon. Qué tremenda historia ha sido desde entonces la bondad y el cariño del Señor. ¿Sí? La bondad y el cariño del Señor. O sea, ok. ¿Quién afirma esto? Spurgeon. ¿Qué vida tuvo Spurgeon? Lo vamos a ver, para ver el corazón de un siervo de Dios, de los que el Señor busca, ¿no? Claro, él ya a los 19 años había sido sugerido y lo obligaron a ir a predicar allí, por lo cual su ministerio comenzó a los 16 años. Ya a los 16 años Spurgeon predicaba. ¿Ok? Bien. En el primer fragmento del sermón, Spurgeon comienza este libro, A los pies del Maestro, con el título Adhiérase a la palabra de Dios. Y fíjense qué cita él. Él cita Hechos, capítulo 17, versículo 11, acerca de los bereanos, los de Berea. Dice el versículo mencionado: eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, quienes padecían grandísima persecución por ser cristianos, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice Spurgeon a nosotros? Nos dice lo siguiente: ustedes vienen y nos escuchan, esto es a los pastores y ministros, y nosotros les damos pequeños pedazos tomados de aquí y de allá, pero no se llevan una amplia noción de la misma como un todo. Pregunta, ¿cómo podrían llevársela? Los ministros, dice Spurgeon, cometen errores y ustedes, nosotros, los siguen sin preguntar. Uno elige este líder y el otro aquel, según las diferentes opiniones e incluso diferentes sectas, lo cual no debería ser y no sería así si todos nos aferráramos a las normas de la verdad inspirada. Si se leyera la Biblia y se orara sobre ella, muchos errores morirían una muerte rápida y otros quedarían seriamente lisiados.
Si en el pasado ustedes hubieran leído ese libro inspirado, muchos errores nunca habrían surgido. Por lo tanto, escudriñen el libro de Dios y asegúrense de prestarle atención. Continúa, adhiéranse a la palabra de Dios a toda costa. Adhiéranse a la palabra de Dios a toda costa. Vean lo que están leyendo, como hacían los de Berea, y escudriñen lo que están leyendo, y escudriñen si lo que se les está predicando desde un púlpito es lo que la Escritura habla. La autoridad es la palabra de Dios. Y así comienza Spurgeon. Ya tenemos un perfil formado de cómo fue él. Jovencísimo, llamado al ministerio, y no era bajo ningún punto de vista un cobarde. Y comienzo con esto porque Spurgeon tuvo una vida de afrenta, de dolor, persecución, graves críticas, entre muchas otras cosas. Continuamos. Una noticia de color histórica que a veces pasa por alto en nuestro conocimiento es la lucha contra la teología liberal de Charles Haddon Spurgeon, en su caso específico con la Unión Bautista de aquella época. Ok, se estaba cuestionando lo que hace la teología liberal, ¿no? La veracidad de la escritura. Se cuestiona, ustedes habrán visto, Samuel Pagán suele decir que Isaías no le escribió a Isaías y este tipo de cosas, ¿no? Eso es teología liberal. Se negaban doctrinas fundamentadas y se buscaba adaptar el mensaje a la cultura, un mensaje suavizado, mucho se hace hoy, mucho se hizo antes, para llamar a las masas y no tanto al arrepentimiento. Nos olvidamos que el Señor apareció y Juan el Bautista abrió el camino diciendo, hoy es el tiempo, se ha cumplido, arrepiéntanse y crean, ¿no? Mucho no se habla de esto. Bueno, también es culpa de quienes oímos. Continúa, lo cual era visto por Spurgeon como un ataque y desviación peligrosa a la verdad. Spurgeon lanzaría el artículo Descenso Doctrinal, ¿sí? Por supuesto, está todo en inglés, ¿no? Pero búsquenlo, es interesante, léanlo. Descenso Doctrinal, una fuerte respuesta de Spurgeon hacia el movimiento liberal de su época, negándose así evitar conflictos. No negó ir a confrontar con la verdad, ¿no? La consigna era clara, la verdad debe ser defendida aunque cueste tu reputación. Esto, al mismo Spurgeon, hizo que fuera rechazado y criticado por su mismo círculo, culminando en su abandono en la Unión Bautista. Lo curioso del caso es que no fue una lucha contra el mundo, sino contra la misma iglesia. Y esto deja mucho que pensar. Esto sigue ocurriendo hoy en día. Él fue criticado por defender ¿qué? La verdad. La verdad. Paul Washer diría, estamos en un tiempo en el que hay que predicar a los evangélicos, ¿no? Por defender la verdad dentro del pueblo de Dios. Muchos comenzaban a torcer y a debilitar el mensaje para hacerlo más aceptable. Menos Biblia, menos doctrina, más aprobación de la sociedad, ¿no? Para Charles, eso no era progreso, era pura y viva decadencia. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Los que han sido iluminados por el Evangelio. Y decía, la caridad hacia el error, escuchen esto, es crueldad hacia la verdad. Lo repito, la caridad hacia el error es crueldad hacia la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Es decir, ser pasibles y pasivos ante el error es ser crueles hacia la verdad. Esto es lo que decía Spurgeon. Es decir, le estás agregando a la cruz aún más crueldad de la que padeció nuestro Señor, diría Spurgeon. Estamos dispuestos a mantener comunión con todos los que aman al Señor Jesucristo, pero no podemos tener comunión con quienes niegan las doctrinas fundamentales del Evangelio. No debemos suavizar ni modificar la verdad de Dios para agradar a los hombres. Un paso atrás en la doctrina lleva a otro, ¿sí? Y pronto toda la verdad queda abandonada. Ok, establecí unos 6 puntos de Spurgeon, un hilo conductor de su pensamiento, sus enseñanzas a lo largo de su vida. Es el siguiente. Punto número 1. Autoridad absoluta de la Biblia, de la Escritura. La palabra de Dios es la autoridad suprema por encima de toda razón humana.
filosofías, etcétera, 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 por encima de toda razón humana. Segundo, la deidad de Cristo. Si Cristo no es Dios, entonces no hay evangelio. Si Cristo no es Dios, entonces no hay evangelio. Tercero, expiación sustitutiva. Cristo murió por los impíos, el justo por los injustos. Perder esto también, Spurgeon dice, es perder el evangelio. Se pierde la centralidad del evangelio. Cuarto, salvación por gracia, no por obras. La salvación es un regalo de Dios inmerecido, no depende de ningún tipo de esfuerzo humano, no como muchos que en sus denominaciones se olvidan su modernidad y sus cambios doctrinales históricos. Hay muchas denominaciones que fueron mutando con la historia, fueron aceptando, por ejemplo, cosas como la Trinidad o la deidad de Jesús, ¿no? La salvación es por gracia de principio a fin. Cristo es suficiente, es lo que está diciendo Spurgeon. Punto número 5. La realidad del pecado y el juicio. El pecado es una realidad terrible y su castigo también lo es. No eviten hablar del juicio. No eviten hablar del juicio. Sexto, necesidad de conversión personal. Dice Spurgeon, debes nacer de nuevo, una verdadera experiencia y no por emoción. ¿Sí? Debes nacer de nuevo, una verdadera experiencia con el Señor y no debe ser por emoción. ¿Ok? Estos son los 6 puntos que Spurgeon definía y defendía e ilustraba y enseñaba a través de todos sus sermones y su misma vida. Él fue un ejemplo de estos puntos. Ahora bien, ¿era Spurgeon un mero hablador? ¿Usted cree que realmente Spurgeon no padeció en la carne, simplemente fue quien fue porque el Señor lo levantó y punto? ¿O porque tenía dones? O inevitablemente el Señor pone dones, ¿no? Pero Spurgeon lo supo adoptar a la voluntad del Padre para hacer la voluntad de Dios en la tierra, lo cual es predicar el Evangelio ante cualquier tipo de problema. Escuchen, mientras Spurgeon predicó, recuerden que comenzó a los 16 años, sufrió de la enfermedad de la gota, una enfermedad durísima que provoca grandes padecimientos articulares y ataques que dejan a la persona quieta e inmovilizada por días. Recuerden la época de Spurgeon, había pestes, enfermedades en Londres. Era terrible en el momento que él apareció allí, en el momento en que el Señor lo llamó. Bueno, similar a Jesucristo, ¿no? Todas las enfermedades que había, etc. Pero claro, lo criticamos porque fuma habano, ¿no? Muchos, la verdad que muchos caen en la hipocresía. Él predicaba incluso con grandísimos dolores y esto empeoró con los años. Imagínense ustedes en su época, repito. Esa enfermedad no solo que eran grandísimos dolores que te impiden caminar, andar y vivir una vida normal y levantarte incluso de la cama, ocasionando que estés días, sino que te va degenerando el cuerpo y el físico. Además, Spurgeon padecía de depresión en ocasiones. Él la llama y escribe acerca de esto como la oscuridad del alma. Fue llamado muy joven al púlpito, como vimos, negando él anteriormente y primeramente ese ministerio, pero fue obligado finalmente por los que le amaban y lo escuchaban y lo conocían, por lo cual su propia voluntad le impidió ejercer lo que él quería, por lo cual terminó subiéndose al púlpito de allí. Padecía además episodios de profunda tristeza, sensación de agotamiento emocional y crisis por eventos traumáticos. Ahora bien, leyendo esta vida de Spurgeon, en el momento que yo necesitaba ánimo, porque ocurre muchas veces que no se nos enseña acerca del sufrimiento y padecimiento, esto me da a mí un presentimiento de que hoy en muchas iglesias no se prepara a los hermanos para el sufrimiento, para enfrentarlo, bíblicamente hablando. Continuamos. Padeció, además, de problemas renales y de fatiga. Una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Sus líderes lo juzgaron duramente, lo criticaron, sin embargo, su iglesia no paraba de crecer. Sus sermones eran publicados y leídos mundialmente, al igual que el día de hoy, lo seguimos leyendo. De hecho, hoy estamos hablando de él. Nunca perdió al pueblo.
Solo se alejaron de él aquellos fariseos orgullosos. Su debilidad, amados hermanos, nunca debilitó el mensaje. Escuchen, su debilidad en la carne nunca debilitó el mensaje. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en Filipenses, preso, encadenado a una pared húmeda, oscura? Sin embargo, escribe en esa situación la carta más gozosa de toda la eternidad. ¿Ok? Spurgeon esto lo había comprendido, no solo comprendido, sino vivido, y además dejó un legado de esto. Ahora, continuamos. Sus padecimientos le recordaban constantemente a Cristo. Spurgeon no siempre fue el quebrantado y profundo maestro que hoy conocemos. En sus inicios era fuerte, joven, audaz y confiado, pero algo cambiaría para siempre su carácter. El Señor trabajó en su carácter para ser quien es hoy. Corría el año 1856, durante una predicación en el Surrey Garden Hall. A cerca de 10.000 personas escuchaban a Spurgeon y alguien no tuvo mejor idea que gritar una falsa alarma de incendio. Ocasionalmente y automáticamente se ocasionó un caos. La gente empezó a huir por doquier. No había sistema de seguridad, olvídense, en aquel entonces. Se pisoteaban, lo que ocasionó que Spurgeon viera por sus propios ojos a la joven edad de 22 años 7 personas fallecer por ese caso. Y él se dijo: creí en mi corazón que todo se había terminado. 22 años. Y desde ese momento, Spurgeon jamás fue el mismo, mis hermanos. Desde entonces, Spurgeon se convertiría en alguien sumamente profundo, quebrantado, mucho más consciente del sufrimiento humano, con luchas internas constantes. ¿Alguien de ustedes se siente identificado con algo de esto que estamos hablando? ¿Alguien de ustedes tiene luchas? Bueno, ¿no? Todos queremos ser la punta del iceberg, pero nadie quiere padecer la raíz del sufrimiento y de lo que cambia tu carácter. Me imagino yo que aquello debe de haber sido como una visión del infierno mismo para él, donde nadie, con más que rechine en ira sus dientes, corra y desee buscar la muerte, no podrá hallarla, ni mucho menos huir de la mano de un Dios vivo y de un Dios justo. Spurgeon en aquel entonces comprendió visiblemente la urgencia espiritual, la dependencia de Dios y la empatía. ¿Sí? Alguien dijo: un grito falso de fuego provocó un dolor real que Spurgeon llevó durante toda su vida. Esto me recuerda un poco a las lágrimas y el lamento de Jesús, ya que él conoce de primera mano lo que le sobrevendría a Israel, a Jerusalén y a cualquiera que no se arrepintiera, tal así como a cualquier ser vivo que crea que no hay un Salvador en Jesucristo. Pero así y todo, eso no lo detuvo. No siendo poco, escuchen, como si esto no fuera poco para Spurgeon, su esposa pasaba largos periodos muy enferma, no pudiendo acompañarlo, pero eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo. Debiendo él predicar a miles lejos de casa, con ese peso de verla y saberla enferma mientras estaba parado con sus propios dolores físicos en un púlpito ante grandísimas multitudes de personas. Su tiempo familiar era muy limitado por la exigente agenda. ¿No ven ustedes aquí acaso la advertencia de Jesucristo que dice: bueno, ámenme más a mí que a sus propios padres, a su propia madre? Y bueno, Spurgeon comprendió a la perfección eso. Él es y fue un ejemplo de esto. Esto lo vemos en su vida. Cristo vino a una tierra enferma y vino a sanarnos, como lo afirma Santiago, de algo más grave que cualquier enfermedad. Santiago no habla de una enfermedad puramente física, habla de la enfermedad real nuestra. ¿Saben cuál es? El pecado. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Llaga de cruz, hermanos, no de látigos, no. Molido por la ira infinita de Dios. Esas llagas fueron las que nos sanaron de la enfermedad del pecado. Esto Spurgeon lo comprendía muy profundamente y muy bien. Él no hablaba desde la comodidad, sino desde el dolor real. Cuando Spurgeon muere en el año 1892, y esto es lo precioso y lo profundo que muchas veces no se conoce, su esposa, débil y enferma, se dedicó a distribuir su legado y sermones al mundo, y continuó ella sirviendo activamente en los orfanatos y otros ministerios. Repartía libros también.
Susana se llamaba, mientras su esposo predicaba a miles, vivía la soledad, sin poder en muchas ocasiones asistir a sus sermones. Solía anotar lo que Spurgeon hablaba mientras dormía, y esto luego Spurgeon lo recitaba en sus sermones. Ella anotaba. Dice, ella jamás se quejó. En el silencio de su vida y donde nadie la veía, ella era el pilar de la vida de Spurgeon, además del Señor, por supuesto, ¿no? Ella juntaba fondos, compraba libros cristianos y los distribuía a ministros y pastores. Y esto se conoce y se conoció como su fondo de libros. Ella no estaba en el púlpito, pero fue la clave para sostener al esposo. Ella no buscaba protagonismo, ella conocía bien las cartas pastorales y así Dios trajo hoy en día sus memorias. Hermanos, cuán precioso es el orden que el Señor ha establecido por su iglesia y para su iglesia. Cuán hermoso es el matrimonio en Cristo también, ¿no? Algo que hoy, claro, el mundo enseña que no, que matrimonio y mucho menos que familia, porque claro, hoy, hermanos, si destruimos el matrimonio ante cualquier eventualidad, lo que era cuna de amor, esto es la familia, un padre y una madre, ya no existen. Entonces, esos hijos serán tranquilamente dominados, esas mentes serán tranquilamente desviadas. ¿De qué? De glorificar a Cristo en esta vida. Esa es la voluntad del Padre para nosotros. Y ese es tu propósito de vida como cristiano, glorificar a Dios en todas las cosas. No hay otro propósito para un cristiano. Espero que eso se esté enseñando en los púlpitos. Spurgeon luchaba con esto. Alguien dijo, a veces los que más impactan no son los que más van al frente acerca de su esposa, la esposa de Spurgeon, sino los que sostienen en las sombras desde atrás. La historia reconoce a Spurgeon, pero el cielo también conoce el sacrificio de su esposa. Cuán preciosas son las mujeres en Dios, en el Señor. Cuán precioso es el matrimonio, hermanos, y debemos valorarlo y debemos glorificarlo. Y aún los que no estén en matrimonio también deben dar sus vidas como expresión, señal, verdad, visibilidad del Evangelio de Cristo. Ahora, una misión santa y el vino, en cuanto a Spurgeon y su escrito, ¿no? Un breve resumen. Vemos el sufrimiento pastoral. En los vestigios de la intimidad y soledad, un pastor humilde que se presenta ante 1 o 10.000 personas, o millones, padece dolor, temor verdadero por el pueblo del Señor. Reverencia. Cuando la Escritura habla de temor, no habla de miedo, habla de reverencia a su santidad. Reverencia al Señor. Esta es la palabra griega, lo que significa. Es reverencia al Señor. Vemos a Cristo padecer, así como sus mejores siervos padecieron. No conozco los nombres de los que rechazaron y criticaron a Spurgeon, por algún motivo no están en la historia, ni tengo interés en ellos, pero quien más sufrió, más me ha edificado. Quien más sufrió, a mí particularmente, más me ha edificado. La cantidad, hermanos, escuchen esto, la cantidad no significa la verdad. En general, siempre vemos un pequeño remanente o una inmensa multitud. Si bien el número final de santos pueda definirse como millares, no significa que no sea una minoría tampoco, comparada desde los inicios hasta el fin que esperamos los que amamos al Señor. Vemos el constante llamado al arrepentimiento. Dice Apocalipsis 21, los primeros que no entren al cielo son ¿quién? Los cobardes. La vida de Spurgeon fue totalmente en contra de la cobardía. Son los primeros en no entrar al reino. Así que antes de apuntar, veamos si estamos hablando del verdadero evangelio o lo estamos licuando, ¿no? Porque licuar el evangelio, suavizarlo, es cobardía. Y esto Spurgeon lo dejó muy claro. Y esto los puritanos lo dejaron muy claro. Y esto los mártires lo dejaron muy claro. Con tan solo 16 años, Spurgeon continúa cumpliendo, enseñando, confrontando, guiando a millones y millones. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto es muy claro. ¿Qué decía, hermanos, Spurgeon acerca, y fíjense qué preciosa, la definición de él, muy similar de Paul Washer, Richard Baxter y a los puritanos. Spurgeon acerca de la bondad de Dios, como él la definía. Dice, esta es
inmutable e inagotable. Dios siempre es bueno y nunca deja de serlo, sin importar las circunstancias. Se revela en la provisión. La bondad se manifiesta tanto en la creación como en el cuidado constante hacia sus criaturas. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, es un Dios que se implica en su creación, no como otros y otras religiones, como el caso de los musulmanes, etc. Nuestro Dios se implica en la creación. Él se manifestó en Jesucristo. Enfoque en momentos difíciles. La bondad de Dios no se limita, escuchen, la bondad de Dios no se limita a las bendiciones. Las bendiciones son parte del Evangelio, pero no son el centro del Evangelio. Puedes gozar de bendiciones, pero no haber sido realmente regenerado. Dice, sino que abarca el apoyo durante las pruebas y asegurando que Él dispone todo para el bien de quienes le aman. Él dispone todo para el bien de quienes le aman. Seguridad en el carácter de Dios. Spurgeon enfatiza que la bondad de Dios debe ser la base para confiar en Él cuando otros nos decepcionan, ¿sí? Como cuando nosotros decepcionamos a otros. Llamado a la confianza, dice. Escuchen. La bondad divina nos invita a descansar en su soberanía. Repito, escuchen. La bondad divina nos invita a descansar en su soberanía, creyendo que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Esto está escrito también. Seguramente recuerdan aquel versículo. Spurgeon animaba a los creyentes no solo a ver, sino a probar y ver la bondad de Dios, destacando que su gracia se renueva cada mañana. ¿Sí? Spurgeon animaba a los creyentes a probar y a ver la bondad del Señor. La puedes probar y la puedes ver, destacando que su gracia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y sus misericordias son inmerecidas. Dios tiene misericordia y Dios tiene justicia. Hermanos, clamemos por esa misericordia. Mientras pueda ser hallado, escrito está. Vamos ahora, quiero leerles un fragmento de su biografía, una biografía que la resumí, por supuesto, de Alistair Begg. Tomé algunas cosas interesantes acerca del ministerio y vida de Spurgeon. Escuchen, sobre su tumba aparecen escritas la palabra de la cuarta estrofa de uno de los himnos más conocidos de William Cowper. Dice así: desde que vi el manantial que fluye sin cesar, tu redentor amor será por siempre mi cantar. Otra vez. Desde que vi el manantial que fluye sin cesar, esto es Cristo, tu redentor amor será por siempre mi cantar. Durante los 3 días que el cuerpo de Spurgeon fue velado en el tabernáculo metropolitano en Londres, acudieron 60.000 personas y se estima que alrededor de unas 100.000 colmaron las calles al paso del coche fúnebre. Se imprimirían hasta 25.000 ejemplares de sermones por semana. Hermano, estamos en el año, en el siglo, mediados del siglo XIX. Ojo. Se imprimían hasta 25.000 ejemplares de sus sermones por semana. En Escocia, por ejemplo, los puestos de periódico en las estaciones ferroviarias ofrecían sus sermones a la vista de cualquiera, de cualquier manera. Somos injustificables, no podemos ignorar a Dios. ¿No lo has oído? Lo has visto en la creación. Romanos capítulo 1 es clarísimo con eso. Y es durísimo. Romanos capítulo 3 implica nuestra condición. Salmo 14 y muchas otras escrituras. La famosa y bien amada voz de Spurgeon, descrita como una melodía con una inmensa escala de tonos. Lo que se dijo sobre Abel es cierto también de Spurgeon, y dice lo siguiente: y aunque está muerto, escuchen, todavía habla por medio de su fe. Y aunque está muerto, todavía habla por medio de su fe. Vamos a ver qué más. La Inglaterra de su nacimiento, como bien decíamos al principio, en el momento en que aparece Charles Haddon Spurgeon, estaba inmersa en enormes cambios económicos y sociales en casi todo el imperio británico
se estaba aboliendo recién la esclavitud. Cuando Spurgeon llega a Londres, era un lugar totalmente inhóspito e insalubre. El cólera se había disparado y se había cobrado la vida de 20.000 personas tan solo en un año, en el año 1854. Había estallado también la guerra de Crimea y en Estados Unidos la guerra civil. Bueno, los que sepan de historia, de cristianismo, saben que Jesús vino en una época en la que estaba el famoso Tiberio César, ¿no? Quien, bueno, estaba allí perdido, gobernaba desde una isla de Grecia y se lo conocía por nadar con sus pececillos entre sus piernas. Esto es niños menores de edad, ¿no? En ese ámbito social aparece Jesús, nuestro Señor. Continuamos con esto. Nuestros antepasados puritanos, dice Spurgeon, fueron hombres fuertes porque vivieron según las Escrituras. Su padre John y su abuelo James eran pastores inconformistas en cuanto a lo que iba en contra de la Escritura, ¿no? El movimiento católico de aquel entonces que expulsaría a los puritanos. Y en ese contexto, Spurgeon se sumergió, escuchen, en el progreso del peregrino de Bunyan, John Bunyan, el que escribió ese famoso cuento, famoso libro, a quien consideraba uno de sus héroes. Fundó su universidad pastoral, Pastor College. Escribió aproximadamente 135 libros. Elaboró sus 7 tomos expositivos sobre Salmos. ¿Sí? Súper recomendable ese libro. Lo estoy esperando que me llegue. Unas 700 páginas, así que bueno, tienen para leer. Tomó seriamente la admonición de Pablo a Tito de esforzarse para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Esto lo llevó a proporcionar asistencia a los ancianos y educación a los jóvenes. El orfanato que funda en 1867 Spurgeon preparó el terreno para un ministerio de sostén para niños y sus familias, el cual 150 años más tarde sigue declarando la buena noticia y haciendo buenas obras. Ahora, ¿qué enfoque tenía Spurgeon acerca de las obras? Dice, Spurgeon jamás habría aprobado ningún esfuerzo de hacer una cosa sin las otras, es decir, de hacer buenas obras sin el Evangelio. Sí, hay que hacer buenas obras, pero decía, hay que llamar las almas al arrepentimiento y a creer en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Spurgeon animaba a hacer. No una cosa sin la otra, las dos de la mano, las dos de la mano. El anuncio del Evangelio comienza, arrepentidos y creer. Eso debe ser lo que se predique de los púlpitos, por eso comenzamos con los de Berea y con el comentario de Spurgeon acerca de los de Berea y enfatizando en cómo él luchaba contra la teología liberal. No hace falta defenderla, sino que hay que soltarla y ella se defenderá sola. Esto es en cuanto a la palabra. De hecho, a Londres se la conocía como la ciudad de la muerte. Richard Cleal declaró que un día ese muchacho Charles Spurgeon predicaría el Evangelio a multitudes. Es interesante. Spurgeon, ¿cómo enseñaba? Bueno, les recordaba a sus alumnos que no hay que tomar la palabra de Dios a la ligera, sino que temblar ante ella. ¿Sí? Hay que temblar ante ella, porque vas a dar cuenta finalmente con él. Subís a un púlpito y tenés que tener mucho cuidado con lo que vas a predicar, con lo que vas a enseñar. Porque estás manipulando a veces la palabra de un Dios santo, de un Dios que es amor, pero también es un Dios celoso, ¿no? Además, Spurgeon quería evitar a toda costa el autoelogio y decía lo siguiente a su congregación: que Dios me ampare si ustedes dejan de orar por mí. Enfatizaba la importancia de la oración. Sabemos que las cartas de Colosenses y el ánimo de Pablo en sus cartas y epístolas es el orar continuamente los unos por los otros, Efesios capítulo 4, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, el espíritu de la fe. Que Dios me ampare si ustedes dejan de orar por mí. Avísenme si llega ese día y dejaré de predicar. Y dejaré de predicar. Recuerden, ningún pastor, ningún hombre que ha cumplido con los requisitos pastorales y ha sido puesto por un consejo en un púlpito, es autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. La conformidad de la iglesia es un cuerpo. ¿Ok?
Eso es súper importante y fundamental. Abrumado por las responsabilidades y la magnitud de su congregación, Spurgeon admitió que a veces prefería ser azotado que enfrentar a la multitud otra vez, que ir y predicarle a tantos ojos sobre él. Sabía que no hay un lugar ideal para servir a Dios más que donde Él te coloca. Reconoció que lo estresaba la preparación de los sermones y las decisiones sobre qué pasaje escoger, el temor y la reverencia a Dios por hablar de su palabra santa. Juan, en cuanto aquí el autor de la biografía hace una comparación con Juan, ¿no? Y con Spurgeon, dice que Juan, por ejemplo, no tuvo problema de cuestionar la hipocresía religiosa. Jesús mismo, ¿no? Víboras, serpientes, Juan exactamente el mismo lenguaje. Es un lenguaje no moderno, es un lenguaje antiguo testamentario, un lenguaje que pueden encontrar en el libro de la ley, en Deuteronomio. Dice, no tengo una manera específica de predicar, no he procurado el amor de ningún hombre, no le he pedido a ningún hombre que asista a mi ministerio de predicación. Dice Spurgeon, yo predico lo que quiero, cuando quiero y como quiero, en cuanto a la autoridad bíblica. Esto decía él. No lo que se le ocurría, sino en cuanto a la expresión bíblica. Él dedicó su vida al evangelio, a la predicación y a la verdad. Era un maestro de la claridad y la simpleza. Escuchen esto, porque esto se ve mucho hoy en debates y en videos y estas cosas. Les advirtió a sus alumnos que no escarbaran cual mineros entre términos teológicos técnicos y fraseología altisonante. Según él, palabras de Spurgeon, solo un idiota actuaba así. Y alguien dijo acerca de esto, consejos sencillos para personas sencillas. A él lo influenciaban los recuerdos de su propia conversión. A menudo él recordaba, ¿sí? Y se refería a esa conversión cuando él predicaba. En el año 1850, 1 de enero de 1850, cuando en medio de una intensa nevada, ingresaría a una capilla primitiva en la cual escuchaba a un predicador exhortando a los oyentes que prestaran la atención a la palabra de Dios a través de Isaías. Y dijo Isaías 45:22, escuchó él y le recordaba diariamente. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Me recuerda a aquella serpiente que se levantó en el desierto, ¿no? Que lo miraban para ser salvos. Y luego la tipología que hace el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías mencionaba esto y Spurgeon se convirtió con esto. Mirad, 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 dice él. Tan solo hay que mirar. Spurgeon recuerda, al instante vi el camino de la salvación y salté de gozo en aquel momento. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando leía esto, salté de gozo en aquel momento. Me acordé automáticamente de Juan el Bautista cuando saltó de gozo en el vientre de su madre, cuando se encuentra Elizabeth, su madre, la de Juan el Bautista, con la madre María, la madre de Jesús. Se encuentran, se saludan ellas dos y el bebé salta en el vientre de Elizabeth. Esto es Lucas capítulo 1, versículos 41 al 44. Lo pueden leer, es maravilloso y además, bueno, tiene un contexto súper interesante el contexto de ese capítulo 1 de Lucas. Y recuerden que Elizabeth, la madre de Juan, había sido durante muchísimo tiempo estéril. Dato no menor. Tu tierra estéril, ¿no? ¿Darás hijos? Qué maravillosa la palabra, ¿eh? Ok, la predicación de Spurgeon era sencilla y simplemente cristocéntrica. Dejó bien claro que nunca había encontrado un texto que no llevara hacia Cristo. Este era Spurgeon. Decía, si no encontrara alguna vez a Cristo, abriría un camino a través de los cercos y zanjas para llegar a mi maestro. Estaba convencido, de que el sermón no tendría ningún valor a menos que Cristo el Salvador se encontrara allí. El sermón no tendría algún valor absoluto a menos que Cristo el Señor se encontrara allí.
Alguien dijo que en su muerte, Spurgeon probablemente recitaría estas palabras del canto que citamos al principio, otro fragmento de ese canto que dice lo siguiente: Cuando en la tumba al descansar, mi torpe lengua allí aún así podré cantar de mi esperanza en ti. Cuando en la tumba al descansar, esto es en la muerte, mi torpe lengua allí aún así podré cantar de mi esperanza en ti. Murió Spurgeon joven, a los 57 años, de las enfermedades mencionadas, la gota, una enfermedad degenerativa, problemas en los riñones, problemas respiratorios, una enfermedad regenerativa, el dolor también de no poder compartir con su familia a causa de su ministerio, de sus viajes, también agrieta el corazón, también entristece. Pablo lo expresa muy bien cuando dice que este hombre exterior se deteriora. Lo que debe crecer es el hombre interior en Cristo por medio de su espíritu. Esto lo tenemos que tener claro. Y Spurgeon fue una de esas personas, al igual que el apóstol Pablo, que mediante su exterior se podía ver el desgaste, pero el crecimiento del hombre interior. Esto es increíble. Demasiado joven o demasiado pronto. Quizás tal vez nosotros, habiendo visto algo, ¿no?, de lo que fue la vida de Spurgeon, de lo que fue la predicación de Spurgeon, el sufrimiento de él, podría tal vez decir, ¿no?, que de cierta forma él esperaría la muerte porque sabía quién vería. Como Pablo, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia porque quería estar con el Señor Jesucristo finalmente. Pero Pablo quería permanecer para continuar con el legado del Evangelio, con su ministerio. Spurgeon cumplió su anhelo como el mismo apóstol Pablo. El morir es ganancia. Y bien, hermanos, concluyendo, Spurgeon es un claro ejemplo de quien ha comprendido, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que dice lo siguiente: al igual que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso lo dijo Pablo en las prisiones, en una cárcel. Y esas prisiones romanas solían ser oscuras, solían ser húmedas, y uno estaba parado al lado de sus heces y de su orina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo entendía el gozo del Evangelio. Él tenía que cumplir con su ministerio. Y Cristo generaba y provocaba en él esa potencia para realizar. Él le daba el poder para lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio a toda criatura. Spurgeon era un claro ejemplo de quien ha comprendido 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, principal, sino de amor y dominio propio. Cobardía. Predicó hasta el dolor, con toda la posición, y siguió. Por amor, aquí, amor a Cristo. Amor a Cristo sobre todas las cosas. Él amaba más a Cristo, como Cristo mismo advierte. Y también tuvo dominio propio. En cuanto toleró desgracias, soportó las angustias, soportó las críticas por la obra, por amor. Estos tres conceptos perfectamente cumplidos en la vida de un siervo totalmente dedicado y enfocado a la luz de Cristo, del Evangelio, a la luz de nuestro Señor y Salvador. Predicó, toleró y amó más a Cristo que cualquier otra cosa sobre esta tierra. Así que, hermanos, los animo. Espero que hayan podido escuchar desde el principio. Igual lo voy a subir, va a quedar grabado. A que aprendamos en nuestro desánimo de los grandes maestros que nos ha dejado la historia. Paul Washer afirma que no hay grandes siervos de Dios. Tiene razón. Somos siervos totalmente inútiles en las manos de un Dios grande. Y eso es lo que dice Washer, y estoy totalmente de acuerdo con lo que él comenta. Debemos estudiar más la historia, debemos conocer más a los personajes que han sostenido y defendido con su vida y muerte la palabra de nuestro Señor, de la verdad, y que han enseñado doctrina sanamente, y que nos enseñan a nosotros, ¿no?, que detrás muchas veces del gran reconocimiento hay un gran padecimiento, un gran sufrimiento. Y quiero animarlos a través de esta breve exposición de Charles Spurgeon a que, como yo, puedan sentirse con fuerza a pesar de lo que podamos estar padeciendo,
porque el Señor en su bondad nos ha dado la historia, nos ha dado las enseñanzas, nos ha dado su escritura y su revelación, y la autoridad, la cual es totalmente la palabra de Dios. El Señor los bendiga grandemente, gracias a los que me acompañaron, y nos veremos pronto con otra historia y legado de vida de los maestros. Nos vemos.